En la boca del lobo, por Elvira Lindo. Elvira Lindo, reconocida por su obra variada y su habilidad para captar tanto la vida cotidiana como los matices psicológicos de sus personajes, presenta En la boca del lobo una novela intensa y llena de significado, donde el suspense y el desarrollo emocional se entrelazan con un estilo preciso y reflexivo. A continuación ofreceré un análisis detallado de esta obra desde las perspectivas literaria, temática y estructural. Género y estilo literario. En la boca del lobo se enmarca dentro del género de la novela de suspense y el thriller psicológico, pero con un enfoque particular en la construcción de la psicología de sus personajes. A través de una narrativa ágil y directa, Elvira Lindo no solo construye una trama que mantiene al lector en vilo, sino que también profundiza en los estados emocionales y las motivaciones ocultas de los personajes. El estilo literario de Elvira Lindo es conocido por su sencillez aparente y su capacidad para evocar emociones profundas mediante descripciones concisas y diálogos creíbles. En esta novela, la autora mantiene un ritmo narrativo constante, jugando con los puntos de vista para ofrecer diferentes perspectivas sobre los hechos, lo que genera un sentido de tensión continua. La prosa de Lindo, aunque accesible, está impregnada de una sutil complejidad emocional que da cuerpo a la evolución psicológica de los personajes. Temáticas centrales. Una de las características más notables de En la boca del lobo es la exploración de temas como el miedo, la culpabilidad, la venganza y la redención. Estos temas se abordan a través de una trama que involucra un conflicto moral profundo, donde los personajes deben enfrentarse no solo a amenazas externas, sino también a sus propios demonios internos. El miedo. El título de la novela ya sugiere el lugar central que ocupa el miedo en la narrativa. Los personajes están constantemente al borde del abismo, ya sea por el peligro real que enfrentan o por las amenazas que surgen de su propio pasado y decisiones. Este miedo se manifiesta tanto en situaciones externas como en conflictos internos, lo que añade capas de tensión psicológica a la trama. Culpabilidad y redención. Lindo también aborda el concepto de culpa y las formas en que los personajes lidian con ella. A lo largo de la novela, algunos personajes buscan redimirse por acciones pasadas, mientras que otros tratan de huir en sus consecuencias. Este enfrentamiento con la culpa es un motor clave del desarrollo de la trama y también de la evolución personal de los protagonistas. Relaciones humanas complejas. La novela se adentra en las complejidades de las relaciones humanas, explorando tanto las lealtades como las traiciones. Las relaciones entre los personajes son tensas y a menudo ambivalentes, reflejando los desafíos de confiar en los demás en un entorno lleno de amenazas y secretos. La amistad, el amor y la lealtad son puestas a prueba en contextos extremos, lo que permite a Lindo explorar la naturaleza humana en situaciones de alta presión. Pasamos a los personajes. Los personajes en la boca del lobo están muy bien delineados, con personalidades complejas que evolucionan a lo largo de la historia. Elvira Lindo ha sabido crear figuras verosímiles que, aunque enfrentadas a situaciones extremas, se comportan de manera profundamente humanas. Protagonista. El protagonista o la protagonista, dependiendo de la interpretación, ya que Lindo a menudo juega con los roles de poder en sus personajes centrales, es un personaje marcado por su pasado y por las decisiones que ha tomado. Este personaje se encuentra en una encrucijada moral y física, donde debe tomar decisiones difíciles que podrán poner a prueba su carácter y su ética. El proceso de desarrollo personal que atraviesa este personaje está íntimamente relacionado con los temas de la culpa y la redención. La protagonista no es simplemente un héroe o una heroína que busca justicia, sino un ser humano que lucha consigo mismo, tratando de reconciliarse con un pasado que lo persigue. Antagonista.
El antagonista en esta novela es multifacético. Más allá de un enemigo físico o tangible, el verdadero antagonista puede interpretarse como los miedos y la culpa que persiguen a los personajes. Esta figura encarna las amenazas internas y externas y su presencia en la trama es constante, aunque muchas veces implícita, lo que añade una capa de misterio y tensión psicológica. Personajes secundarios. Los personajes secundarios no son meros adornos en la trama, sino que juegan un papel crucial en el desarrollo del protagonista y en la evolución de la historia. Estos personajes suelen representar diferentes aspectos en las tensiones morales que atraviesan en la obra, actuando como catalizadores o barreras en el viaje del protagonista hacia la resolución de sus conflictos internos y externos. Estructura narrativa. La novela tiene una estructura lineal, pero con saltos temporales o retrospecciones que permiten al lector entender mejor las motivaciones y el pasado de los personajes. Lindo utiliza técnicas narrativas como el flashback para revelar poco a poco las claves del conflicto principal, manteniendo el suspense y la incertidumbre sobre el destino de los personajes hasta el final. La estructura se organiza en capítulos cortos que aceleran el ritmo de la lectura, lo que permite a la autora crear una sensación de inminencia y también de urgencia. Cada capítulo suele culminar en un punto de tensión que empuja al lector a continuar, lo que es característico del género de suspense y del thriller. Sin embargo, la tensión narrativa no se basa únicamente en las acciones externas, sino también en la evolución emocional y psicológica de los personajes. Simbolismo y metáforas. El título de la novela, En la boca del lobo, es una metáfora poderosa que resuena a lo largo de toda la historia. Esta expresión evoca una situación de peligro extremo en la que los personajes se ven atrapados. El lobo, entre comillas, puede interpretarse de manera literal como una figura de amenaza o también simbólica, representando los miedos internos que acechan a los personajes. El simbolismo del lobo también puede extenderse a la noción de lo salvaje y lo incontrolable dentro del ser humano. La novela juega con la idea de que a veces los personajes son sus propios enemigos, atrapados en sus miedos, culpas y deseos. Este simbolismo añade una capa de profundidad al texto, invitando a las interpretaciones más allá de la trama superficial. Temática social y contemporánea. Elvira Lindo también utiliza la novela para hacer una crítica velada a ciertas estructuras sociales y psicológicas contemporáneas. Los personajes de la novela viven en una sociedad que parece fomentar la desconfianza y la ansiedad. Y esta atmósfera se refleja en su incapacidad para formar relaciones auténticas o por encontrar una paz duradera. La obra también explora cómo las estructuras de poder influyen en la vida cotidiana y en las decisiones personales, mostrando cómo la sociedad contemporánea puede empujar a las personas hacia situaciones extremas. En este sentido, la novela se puede leer como una reflexión sobre el estado de la moralidad en una época marcada por la incertidumbre y el miedo. Continuamos con un resumen detallado de En la boca del lobo. La boca del lobo es una novela de suspense que explora los dilemas morales y las tensiones emocionales de una familia atrapada en una situación extrema. La trama gira en torno a Rocío y a Fernando, un matrimonio que, junto con su hija, se ve arrastrado a una espiral de peligro cuando deciden huir de su vida cotidiana para refugiarse en una casa aislada en el campo. La razón de su huida está relacionada con Fernando, quien se encuentra involucrado en un oscuro conflicto profesional que pone en riesgo la seguridad de su familia. La novela se inicia con el traslado de la familia a una casa en medio de la naturaleza, buscando escapar de la amenaza que acecha a Fernando. Rocío, como madre y esposa, se enfrenta a un estado de alerta constante, mientras que intenta mantener la normalidad en su hogar y proteger a su hija del miedo y la incertidumbre que impregnan su vida. Desde el primer momento, Elvira Lindo construye una atmósfera de tensión creciente, utilizando el aislamiento y el entorno opresivo de la casa para reflejar el estado emocional de Rocío.
A medida que la historia avanza, la amenaza a la que se enfrenta se vuelve más palpable. Rocío descubre que no solo deben enfrentarse a los peligros externos, sino también a los secretos y silencios dentro de su propia familia. La novela muestra cómo los personajes, especialmente Rocío, van lidiando con sus miedos y también con sus ansiedades, mientras que intentan mantener la calma y la seguridad en medio de la crisis. El conflicto principal se desarrolla tanto en el plano externo como la presencia de una amenaza inminente, como en el plano interno a través de las emociones y también los dilemas morales de los personajes. El clímax de la novela llega cuando la familia se ve confrontada con la realidad del peligro que los rodea. Las tensiones estallan, forzando a Rocío y a Fernando a tomar decisiones que desafían su moralidad y su idea de lo correcto. Elvira Lindo retrata con maestría la lucha interna de Rocío, quien se debate entre proteger a su familia y mantenerse fiel a sus principios. El desenlace de la novela no ofrece una resolución sencilla, ni un final completamente cerrado, sino que deja al lector reflexionando sobre las implicaciones éticas de las acciones de los personajes y las consecuencias de vivir bajo la amenaza constante. Podríamos decir que En la boca del lobo es una obra que utiliza el suspense y el thriller psicológico para explorar la fragilidad de la vida familiar bajo presión, las consecuencias de los secretos no revelados y los desafíos de enfrentarse a decisiones morales difíciles en situaciones de crisis. Estudio detallado de los personajes. En la boca del lobo, de Elvira Lindo, se crea una rica galería de personajes que, lejos de ser meros arquetipos, son figuras humanas complejas y multifacéticas. A través de ellos, la autora explora profundamente la psicología humana, las tensiones internas y las relaciones sociales bajo una presión extrema. A continuación presentaré un análisis detallado de los personajes principales de esta novela. Rocío es la protagonista, una de las figuras centrales de la historia. Es una mujer de fuerte carácter, pero marcada por un profundo conflicto interno. A lo largo de la novela, Rocío se enfrenta a una situación de gran tensión en la que debe proteger a su familia de amenazas tanto externas como internas. Su pasado la ha moldeado de forma compleja, y el lector descubre, a medida que avanza la novela, que Rocío guarda secretos que la han llevado a vivir con una sensación constante de estar atrapada. Rocío encarna una lucha entre el instinto de supervivencia y los sentimientos de culpa que arrastra. A lo largo de la novela, Rocío se enfrenta a una situación de gran tensión en la que debe proteger a su familia de amenazas tanto externas como internas. Su pasado la ha moldeado de forma compleja y el lector descubre a medida que avanza la novela que Rocío guarda secretos que la han llevado a vivir con una sensación constante de estar atrapada. Rocío encarna la lucha entre el instinto de supervivencia y los sentimientos de culpa que arrastra. A lo largo de la novela, la autora nos muestra su evolución, no solo como madre y esposa, sino también como individuo que busca reconciliarse con su pasado. Rocío es valiente, pero también vulnerable, y es esta dualidad lo que la convierte en un personaje profundamente humano y realista. Su arco de desarrollo se enfoca a la aceptación de su historia personal y la necesidad de enfrentar sus errores, sin perder de vista su amor por su familia. Fernando. Fernando es el esposo de Rocío y, aunque en apariencia es un hombre con estabilidad emocional y racional, su personaje oculta una serie de inseguridades y miedos que lo distancian de los demás personajes. A diferencia de Rocío, que afronta sus problemas de manera más activa, Fernando tiende a refugiarse en el silencio y en la negación de las tensiones que afectan a su vida familiar. Fernando actúa como un espejo de Rocío, en el sentido de que sus defectos y debilidades reflejan los suyos. Es un hombre atrapado en su propio orgullo y temor a perder el control de su vida. A pesar de su aparente fortaleza exterior, Fernando es un personaje marcado por la incertidumbre y la capacidad de lidiar con los desafíos emocionales que se le presentan. A medida que la novela avanza, Fernando se enfrenta a un dilema moral que pone a prueba su integridad y también su lealtad a su familia, lo que lo convierte en un personaje trágico y conmovedor.
Gonzalo. Gonzalo es el hijo mayor de Rocío y Fernando. Representa la juventud atrapada en las tensiones familiares y sociales. Es un personaje clave en la historia, no solo por su relación con sus padres, sino porque su figura es central para entender la dinámica de poder en la familia y el impacto de las decisiones de los adultos en la vida de los hijos. Gonzalo es un joven que está buscando su identidad y su lugar en el mundo. Su carácter refleja la confusión y el descontento típicos de la adolescencia, pero también una cierta madurez que lo hace más perceptivo de lo que sus padres creen. A través de Gonzalo, Lindo explora el choque entre generaciones y cómo las acciones de los adultos pueden afectar profundamente a los jóvenes, aun cuando estos no siempre están siendo conscientes de ello. Gonzalo también carga con la presión de querer proteger a su familia mientras lucha por comprender las complejidades de su mundo interno. Lucía. Lucía es la hija menor de Rocío y Fernando. Es la representación de la inocencia, aunque también refleja cómo incluso los miembros más jóvenes de la familia están expuestos a las tensiones emocionales que rodean a los adultos. A lo largo de la novela, Lucía se mueve en el trasfondo, pero su presencia es significativa para destacar el contraste entre la infancia y el mundo oscuro de los adultos. Lucía es un personaje que, aunque no toma decisiones cruciales, sirve como símbolo de aquello que los personajes adultos están luchando por proteger, la pureza y la inocencia que aún queda en sus vidas. A través de Lucía, Lindo demuestra la importancia de la familia y cómo, a pesar de las complicaciones y también de los conflictos, los padres hacen lo que sea necesario para proteger a sus hijos del lobo, entre comillas, que amenaza con destruir su tranquilidad. Pedro. Pedro es amigo de Fernando. Es un personaje secundario, pero su papel es fundamental para entender las dinámicas externas que afectan a la familia de Rocío y Fernando. Es, como he dicho antes, amigo de Fernando desde ya hace años, pero representa la voz de la razón en momentos en los que el protagonista se siente abrumado por la situación. Sin embargo, Pedro también es un personaje que carga con sus propios dilemas morales y secretos. Pedro funciona como un catalizador en la historia, ofreciendo consejos y ayudando a Fernando a enfrentar los problemas que surgen. Sin embargo, su influencia no siempre es positiva. A lo largo de la novela, el lector puede percibir cómo sus propias luchas personales y su visión del mundo complican aún más las decisiones de Fernando. En Pedro, Lindo explora la idea de que los amigos, aunque bien intencionados, también pueden agravar las situaciones con sus propios prejuicios y también con sus miedos. Javier. Javier es el antagonista de esta novela, aunque su carácter es complejo y no se reduce a un villano típico. A lo largo de la historia se revela que Javier tiene motivos para sus acciones, lo que lo convierte en un personaje con matices. Es un hombre astuto, calculador, pero que también está marcado por heridas profundas y por un deseo de venganza o ajuste de cuentas. A través de Javier, Elvira Lindo juega con la idea de que el lobo, entre comillas, puede ser una figura interna tanto como externa. Sus acciones pueden poner en peligro a los protagonistas, pero también obligan a Rocío y a Fernando a enfrentar a sus propios temores y sus errores. Javier no es un antagonista plano, es alguien cuyas decisiones están basadas en experiencias pasadas y que, de alguna manera, también busca una forma de justicia, aunque sus métodos sean cuestionables. Elvira. Se trata de un personaje incidental. Elvira, cuyo nombre puede recordar al de la autora misma, es un personaje que aparece de forma intermitente, pero que tiene un papel significativo en la construcción de la trama. Su presencia en la novela está asociada con momentos clave en los que revelan detalles importantes sobre el pasado de los personajes principales. Elvira actúa como un puente narrativo entre los diferentes episodios de la vida de Rocío y también de Fernando, proporcionando información crucial para la comprensión del conflicto que se desarrolla. Continuamos con el contexto histórico y social de En la boca del lobo de Elvira Lindo.
En la boca del lobo de Elvira Lindo es una obra que refleja el contexto contemporáneo de España y el mundo occidental. Un escenario marcado por la creciente ansiedad social, la fragmentación de las relaciones humanas y la complejidad de las decisiones morales en una sociedad moderna y urbanizada. La obra se sitúa en un tiempo indefinido, pero las tensiones y los dilemas que enfrentan los personajes están claramente arraigados en las realidades del siglo XXI, haciendo eco de problemáticas que resuenan en la sociedad actual. Contexto urbano y moderno. El escenario principal de la novela está claramente influenciado por un entorno urbano. La vida en la ciudad es un factor clave que afecta a los personajes y sus interacciones. Las ciudades modernas, como la de este libro, son espacios donde las vidas de las personas están muy próximas físicamente, pero paradójicamente también pueden ser muy aisladas emocionalmente. Las urbes contemporáneas suelen ser lugares de anonimato, donde las conexiones humanas son superficiales y frágiles, y donde las tensiones internas se exacerban por la falta de redes de apoyo sólidas. Este contexto urbano se refleja en la vida de los personajes, especialmente en la sensación de aislamiento y en la desconfianza que caracteriza sus relaciones. Los desafíos de la vida moderna, como por ejemplo el estrés laboral, la presión social y la dificultad para mantener relaciones familiares estables, son elementos que Lindo explora a fondo. La novela transmite cómo la vida en una gran ciudad puede identificar el miedo, el peligro y las inseguridades personales, acentuando la sensación de estar en la boca del lobo. Inseguridad social y miedo contemporáneo. En un nivel más amplio, la novela se inscribe en un contexto histórico reciente, en el que las sociedades occidentales se enfrentan a una creciente sensación de inseguridad. Este sentimiento de vulnerabilidad, ya sea real o percibido, ha sido amplificado por varios factores, como el terrorismo, la violencia urbana y las crisis económicas y políticas que han afectado a España y al mundo en las últimas décadas. A través de su narrativa, Lindo capta el sentimiento de inseguridad que se ha arraigado en la mentalidad contemporánea. La idea de estar constantemente en peligro, ya sea por amenazas físicas o emocionales, es central en esta obra. El título mismo, En la boca del lobo, alude a una situación de peligro constante, reflejando las ansiedades modernas sobre la inseguridad personal y también familiar. En una época en la que los medios de comunicación amplifican las noticias sobre crímenes, corrupción y catástrofes, la novela resuena con los temores que dominan la vida cotidiana de muchas personas. Familia y descomposición social. Elvira Lindo también adorna y aborda de manera crítica la transformación de la estructura familiar en la sociedad moderna. Tradicionalmente, la familia ha sido vista como un pilar de seguridad y apoyo, pero en la boca del lobo, la familia es un espacio donde los personajes están atrapados por la culpa, el miedo y las tensiones emocionales. La descomposición de las relaciones familiares en la novela refleja la realidad de muchas familias modernas, donde el ritmo de una vida urbana, el estrés económico y las expectativas sociales ponen a prueba los lazos familiares. El matrimonio de Rocío y Fernando, por ejemplo, simboliza el desgaste de muchas parejas que experimentan en una sociedad en la que se espera que ambos cónyuges mantengan carreras exitosas, críen a sus hijos y manejen las presiones externas, todo mientras intentan preservar su relación personal. El conflicto entre las responsabilidades familiares y el deseo de autonomía personal es un tema recurrente en esta novela, que refleja las tensiones familiares comunes en la sociedad contemporánea. Reflejos de las crisis personales y morales. Además de los desafíos externos, la novela también explora las crisis internas que enfrentan los personajes en un contexto social donde las normas morales son cada vez más difusas. El entorno cultural posmoderno, caracterizado por la erosión de valores tradicionales y el relativismo moral, genera una situación en la que personajes de Lindo deben hacer frente a dilemas éticos sin tener una brújula moral clara.
Elvira Lindo presenta personajes que están en conflicto constante con las decisiones que deben tomar, decisiones que no son fáciles porque el contexto social no ofrece respuestas simples. Esta ambigüedad moral refleja una realidad en la que los individuos se ven obligados a definir sus propios códigos éticos en ausencia de marcos tradicionales sólidos, algo que caracteriza la vida en las sociedades contemporáneas. La mujer en la sociedad moderna. El personaje de Rocío es también un reflejo del papel cambiante de la mujer en la sociedad actual. Rocío es una figura fuerte e independiente que debe enfrentar situaciones extremas, lo que resuena con el empoderamiento femenino que ha sido una parte clave de los cambios sociales en las últimas décadas. Sin embargo, Lindo no representa ni presenta a Rocío como una heroína simplista. En cambio, la dota de una complejidad que refleja las dificultades que enfrentan muchas mujeres modernas al tratar de equilibrar sus roles familiares, profesionales y personales. La lucha interna de Rocío, su necesidad de proteger a su familia mientras lidia con los fantasmas de su pasado, puede interpretarse como una metáfora de las presiones a las que se enfrentan las mujeres en una sociedad que todavía impone expectativas contradictorias. La obra de Lindo se alinea con las discusiones contemporáneas sobre el feminismo, las cargas emocionales y la búsqueda de identidad personal. Influencia en la sociedad. La influencia de En la boca del lobo en la sociedad contemporánea es multifacética. Primero, la obra ofrece una reflexión sobre los peligros que acechan en la vida cotidiana, recordando a los lectores que las amenazas no siempre son externas, sino que pueden surgir de las dinámicas familiares y personales. Este enfoque en las tensiones internas puede resonar profundamente con los lectores que se identifican con las luchas de los personajes. Además, la novela fomenta la discusión sobre temas claves como, por ejemplo, la moralidad, la culpabilidad y la supervivencia emocional en un mundo complejo y a menudo caótico. En una sociedad donde la información y las imágenes de violencia son constantes, la novela de Lindo obliga a los lectores a confrontar sus propios miedos y a cuestionar cómo navegan con los dilemas morales y personales. Finalmente, al abordar temas como la descomposición familiar y la lucha por la redención, En la boca del lobo puede verse como un llamado a la introspección sobre el papel que juegan las relaciones personales en un mundo cada vez más fragmentado. La obra invita a los lectores a considerar cómo la familia, la sociedad y los desafíos internos están interconectados y cómo cada individuo debe encontrar su propio camino para enfrentar el lobo que habita en sus vidas. Estructura interna y externa del libro de En la boca del lobo. El análisis de la estructura interna y externa en la boca del lobo de Elvira Lindo revela cómo la autora construye la narrativa y organiza los elementos formales de la novela para maximizar el impacto emocional y temático de esta obra. Estructura externa. La división en capítulos. Esta novela está organizada en capítulos relativamente cortos. Esta segmentación en partes breves contribuye a mantener un ritmo ágil y dinámico, adecuado para una obra que juega con el suspense y el misterio. Cada capítulo se estructura en torno a un conjunto de acciones o revelaciones clave, lo que permite que la trama avance de manera constante, manteniendo el interés del lector y fomentando una tensión acumulativa. La división en capítulos también crea pausas naturales como dentro de la narrativa, permitiendo al lector asimilar los eventos y preparar el terreno para los siguientes giros de la trama. Este tipo de estructura externa es típica en las novelas que buscan crear un sentido de inmediatez y también de progresión, y es efectiva en una historia donde la amenaza y el peligro son constantes. Estilo narrativo. La estructura externa de la novela está influenciada por el estilo de Elvira Lindo, que emplea un lenguaje claro y directo. El lenguaje no es excesivamente denso ni tampoco adornado, lo que facilita una lectura fluida y accesible. Lindo opta por una prosa concisa, enfocada en transmitir la acción y el conflicto emocional sin perderse en descripciones largas o digresiones. Este enfoque minimalista en la forma externa refleja la intención de Lindo
de centrar la atención de los personajes y en la trama, sin distracciones innecesarias. La claridad de su estilo permite que el lector enfoque las tensiones psicológicas y también en las dinámicas de poder que impulsan la narrativa. Presentación física. En términos de su presentación física, la novela se enmarca dentro de los estándares de la novela contemporánea española. La edición puede incluir un diseño de portada que evoca una sensación de peligro o de amenaza latente, reforzando el tono de la novela antes de que el lector incluso haya comenzado a leer. El título, En la boca del lobo, es provocador y simbólico, preparando al lector para una historia de tensión, peligro y posibles confrontaciones. Continuamos con la estructura interna. El narrador y punto de vista. La novela utiliza un narrador en tercera persona que se sitúa en una perspectiva omnisciente limitada, centrada principalmente en los pensamientos y emociones de los personajes, especialmente Rocío y Fernando. Esta elección permite a Lindo profundizar en la psicología de los personajes mientras mantiene un cierto grado de objetividad narrativa. El lector puede observar las decisiones y también los conflictos de los personajes de una perspectiva externa, pero también tiene acceso a sus pensamientos internos, lo que enriquece la comprensión de sus motivaciones y miedos. La estructura interna, entonces, se basa en esta alternancia entre la acción externa y la introspección interna de los personajes. El narrador no interviene directamente, sino que permite que las acciones y pensamientos hablen por sí mismos, dejando al lector la tarea de interpretar las tensiones internas y las ambigüedades morales. Temporalidad. La temporalidad en La boca del lobo es lineal, pero se encuentra salpicada de recuerdos y reflexiones que ayudan a construir el trasfondo emocional de los personajes. A medida que avanza la narrativa, los personajes recuerdan eventos pasados que explican sus comportamientos presentes. Esta estructura temporal no es puramente cronológica. Los saltos hacia el pasado son estratégicos y se introducen en momentos claves para revelar aspectos importantes de la historia o de las motivaciones de los personajes. Los flashbacks y las reflexiones sobre el pasado están integrados en la narrativa principal de manera que no interrumpen el flujo de la acción, sino que enriquecen la comprensión del lector sobre los dilemas morales y las decisiones difíciles que enfrentan los personajes. Desarrollo de la trama. Internamente, la trama de la novela se construye a través de un creciente sentido de amenaza. Desde las primeras páginas, el lector es consciente de que algo oscuro acecha a la familia de Rocío y de Fernando. Esta sensación de peligro va escalando conforme la historia avanza, siguiendo una estructura clásica de introducción, desarrollo, clímax y resolución. La primera parte de la novela está dedicada a presentar a los personajes y el conflicto básico, estableciendo la atmósfera de tensión. Luego, la trama se desarrolla mediante una serie de eventos que van incrementando la presión sobre los personajes, particularmente Rocío, quien se enfrenta a situaciones cada vez más difíciles. El clímax llega cuando las tensiones alcanzan su punto máximo, forzando a los personajes a tomar decisiones drásticas. Finalmente, la resolución proporciona una conclusión, aunque no necesariamente una solución fácil, ya que Lindo evita finales perfectamente cerrados y prefiere dejar algunos cabos sueltos que invitan a la reflexión. Tensión y suspense. La estructura interna está cuidadosamente diseñada para mantener un alto nivel de tensión a lo largo de la narrativa. Lindo utiliza técnicas de construcción de suspense, como por ejemplo la introducción de pistas sobre el peligro inminente sin revelar todos los detalles de inmediato. Esto mantiene al lector en un estado de anticipación mientras se desarrolla el conflicto central. El suspense no solo proviene de los elementos externos de peligro, sino también de las interacciones emocionales entre los personajes. Las relaciones dentro de la familia son tensas y están llenas de secretos, lo que genera una capa adicional de incertidumbre. La autora juega con las expectativas del lector, alternando momentos de calma aparente con giros inesperados que incrementan el sentido de vulnerabilidad.
Diálogos y monólogos internos. Los diálogos en la novela están cuidadosamente construidos para revelar las relaciones y tensiones entre los personajes. Los intercambios verbales entre Rocío y Fernando, por ejemplo, reflejan tanto sus luchas personales como las dinámicas de poder dentro de su relación. Los diálogos no solo impulsan la trama hacia adelante, sino que también sirven para profundizar en los conflictos psicológicos y emocionales de los personajes. Además, la novela incorpora monólogos internos que permiten al lector acceder a los pensamientos más íntimos de los personajes. Estos monólogos son esenciales para comprender las motivaciones detrás de las acciones de Rocío y Fernando y para captar la complejidad de las decisiones que enfrentan. Lindo utiliza esta técnica para explorar temas como la culpa, el miedo y la necesidad de redención.